Damos toda la gloria, toda la honra, todo lo honra a nuestro amado Padre Celestial. Yo quiero bendecir a cada persona que va a escuchar este mensaje. Quiero bendecir a cada persona que se va a conectar en esta hora a través de la página. Y hoy yo quiero que tú abras tu corazón y que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y abra tus oídos espirituales para lo que el Espíritu quiere hablar a su pueblo, para lo que el Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Y hoy, en esta tarde, yo quiero culminar con un tema que habíamos venido dando en secuencia y habíamos empezado a ver, a mirar cómo conocer o quiénes son nuestros enemigos espirituales. Habíamos venido hablando, aleluya, de cómo entran los demonios. Habíamos hablado también de 4 maneras para determinar la necesidad de una liberación. Habíamos hablado también de los 7 pasos para la liberación, pero hoy yo quiero culminar con algo importante y para cerrar estos temas que habíamos venido viendo bajo la revelación del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos comprender y para que usted y yo podamos mirar la magnitud que tienen los demonios, la magnitud que de igual forma tiene el poder que tiene Satanás para influenciar en la vida del ser humano. Vemos como hoy personas están endemoniadas, como hoy personas hacen lo que hacen porque en sus vidas le permitieron a Satanás y le permitieron a los demonios entrar y hacer en sus vidas lo que él quería hacer. Pero un día también usted y yo estábamos en ese medio. Un día usted y yo fuimos esclavos. Un día usted y yo fuimos también en que nuestra vida, nuestro cuerpo estuviera dominada por el diablo y sus demonios. Pero en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en el momento en que usted y yo decidimos servirle, en el momento en que usted y yo seguimos obedecerle automáticamente, el Espíritu Santo vino a morar sobre nosotros para quedarse y no para irse. Pero hemos visto a través de estas prédicas, a través de estos mensajes, cómo si nosotros nos descuidamos, puede una persona volver a estar en un estado peor en el que estaba al principio. Por eso es muy importante conocer y entender el mundo espiritual. Por eso es muy importante entender y conocer cómo se mueven los demonios. Por eso es muy importante entender y conocer cuáles son las estrategias de Satanás para hacernos caer y para destruirnos y para que nuestra vida esté llena de pecado, llena de maldad, llena de mentira, llena de cuanta basura, de cuanta cosa Él quiere introducir en el ser humano. Pero hoy yo quiero hablarte de los 7 pasos para detener la liberación. 7 pasos fundamentales que usted y yo debemos tener en cuenta para que de allí en adelante nuestra vida esté sujeta a Cristo. Nuestra vida esté sujeta al Padre y nuestra vida esté sujeta al Espíritu Santo. Nuestros pensamientos estén sujetos al Espíritu Santo. Nuestras palabras estén sujetas al Espíritu Santo. Nuestro caminar, nuestra forma de vestir, en nuestra forma aún de peinarnos, todo tiene que estar sujeto a la persona de Jesús, a la persona del Espíritu Santo y al Creador de los cielos y de la tierra. Porque de lo contrario,
si una persona que es libre, una persona que se le ora, Dios la liberta, pero que de una u otra manera no cuida su liberación, entonces esta persona se la va a pasar todo el tiempo de liberación en liberación. Por eso, nosotros como creyentes y como cristianos debemos día tras día estar en constante comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para no caer en la tentación. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Y si yo no oro, yo no ayuno, yo no leo la palabra, yo no me sujeto al Padre, yo no me sujeto al Hijo, yo no me sujeto al Espíritu Santo, entonces ahí yo ya estoy teniendo un gran problema. Ahí yo ya estoy siendo vulnerable a los ataques demoníacos. Ahí yo ya estoy siendo vulnerable a que el diablo venga y haga con mi vida lo que él quiere y lo que a él se le dé la gana. Entonces, a través de la Escritura, vamos a mirar y vamos a ver cuáles son estos pasos. Y vamos a mirar cuál es el primer paso que nosotros debemos de tener en cuenta para detener la liberación. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 18. El libro de Efesios, capítulo 16, del versículo 10 al 18. Aquí como título dice el combate espiritual. Y leemos esta porción de la palabra bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la unción, la revelación y la dirección del bendito y hermoso Consolador, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Dice así la hermosa palabra de Adonai: por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa. Es por medio de quien nosotros podemos ser fuertes, por medio de las fuerzas de Dios. Porque las fuerzas en nuestra humanidad, las fuerzas en nuestro conocimiento humano, no vamos a poder enfrentar al enemigo y a las tinieblas. Y sigue diciendo: revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo. Tremendo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firme después de haber vencido todo. Entonces, aquí nos está hablando que uno de los primeros pasos para nosotros poder retener la liberación y para nosotros poder retener toda acechanza del diablo, del enemigo, y para nosotros poder ser victoriosos, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Sin la armadura de Dios, usted y yo no vamos a poder hacerle frente a Satanás. Sin la armadura de Dios, usted y yo no vamos a poder retener lo que Él ha depositado en su vida y en mi vida. Sin las armaduras de Dios, yo no voy a poder
caminar y estar tranquilo en Cristo Jesús, sabiendo que el diablo está como león rugiente a quien devorar, sabiendo que el diablo está esperando una debilidad en mi cuerpo, una debilidad en mi vida. El diablo está esperando verme, que yo caiga en esa debilidad, para él aprovechar el momento, para él aprovechar ese instante y venir e introducirse dentro de mi vida, enviar a sus demonios. No es solamente de que yo soy cristiano, ya soy libre, y amén, y hasta ahí. No es simplemente que se oró por la persona que estaba endemoniada, quedó libre, Dios la libertó, Dios, aleluya, hizo su maravilla, sus prodigios en esa persona, pero hay que seguir avanzando. Y lo primero es tomar toda la armadura de Dios. Aquí lo dice: nuestra guerra no es entre hermanos, no es con el vecino, no es con el compañero de trabajo, no es con los hermanos, con la mamá, con el papá, es contra los principados, es contra las potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, es contra el mismo Satanás. Pero ¿cómo yo puedo vencer y cómo yo puedo enfrentarme sin miedo? Tomando la armadura de Dios. Si yo no tomo la armadura de Dios, entonces es imposible yo ir a la batalla. Recuerde que en los tiempos antiguos, cuando iban a la batalla, un soldado romano, ellos se colocaban el yelmo, se colocaban un traje especial, se colocaban una coraza, tenían una lanza, tenían un escudo de bronce para protegerse. Si le lanzaban flechas, lanzas, ellos poder protegerse. Entonces ellos no podían ir a la guerra, ellos no podían ir a la batalla así al descubierto, así nomás porque yo voy, porque no, ellos se iban bien preparados. Así es el cristiano, y así es la persona que recién ha sido liberada. Tiene que, a partir de allí, tomar la armadura de Dios y ahora sí enfrentarse a los dardos, enfrentarse a Satanás, enfrentarse a los demonios. Porque escuche algo, usted y yo no estamos exentos de caer en tentación. Usted y yo no estamos exentos, porque dentro de nuestro cuerpo hay una carne pecaminosa. Pero cuando yo tomo la armadura de Dios, entonces difícilmente el diablo me va a hacer caer. Y difícilmente, escuche esto, difícilmente yo voy a desagradar a mi Padre. Yo voy a desagradar al Hijo, y voy a desagradar o entristecer al Espíritu Santo, y voy a contaminar mi cuerpo, que es templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es esa armadura que nos dice la palabra? Manteneos firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, y revestido de la justicia como coraza. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero también la verdad es actuar y no diciendo mentiras, no engañando a los demás, no engañando a la familia, y revestido de la justicia como coraza. Calzaos con el celo por el evangelio de la paz. Pero hoy día vemos cuál es el evangelio que se ve hoy día. ¿Cuál es el evangelio supuestamente de la paz? Donde los hermanos, unos hablando de los otros, ministros hablando de otros ministros, líderes hablando de otras iglesias, dentro de la misma congregación, pleitos, celos, iras, contiendas, celos, disensiones. Esto no agrada a Dios. Y esto es porque se le ha permitido que el Satanás envíe sus secuaces
a que entre en esa congregación, a que entre en esa persona, a que el diablo vaya y destruya. Embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar que con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando junto con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Aquí no me dicen que usted tiene que orar solo por sí, por todos los santos. Pero vemos hoy día una iglesia dispersa. Vemos hoy día una iglesia en contenciones. Vemos hoy día pastores que cada quien camina por su beneficio, sabiendo que es un solo beneficio. Y ese beneficio, ¿cuál es? Número 1, alcanzar la salvación. Número 2, alcanzar las almas para Cristo. Porque muchos creen que las almas son de ellos. ¿Quién dijo que las almas son nuestras? Nosotros somos sirvientes de Él. Somos simplemente sirvientes. Hoy día muchos pastores quieren la unidad. Pero ¿por qué no se da la unidad? Porque andan en busca de dinero. Porque andan en busca de beneficios personales propios. Pero si verdaderamente se uniera, que es realmente un bien común para una nación, es el bien común para un territorio, es el bien común para las almas, es el bien común para las familias, es el bien común para los matrimonios, es el bien común para la niñez, para la juventud, para la adolescencia. Entonces, lo número 1 de estos 7 pasos para obtener la liberación, yo debo de tener de usar toda la armadura de Dios. Es indispensable que usted y yo prestemos atención al yelmo de la salvación. Porque es el guardián del pensamiento. La mayoría de los demonios, al asaltar los pensamientos, busca entrar de nuevo. Por eso, una persona que ha sido libre de demonios, pero usted y yo como hijos de Dios que estamos caminando, tenemos que cuidarnos de nuestros pensamientos. No podemos dejar que los demonios tomen control, porque nuevamente esa persona o ese cristiano va a ser poseído otra vez por el demonio. Pero recuerde lo que dice la palabra, que el demonio dice: volveré a mi casa, que está vacía, está ordenada, está chévere, como dicen los muchachos, pero no voy a volver solo. Voy a volver con 7 peores que yo. Y allí sí la cosa es complicada. Allí la cosa ya es un poco de tensión. Por eso nuestros pensamientos deben de ser guardados con el yelmo de la salvación. Como lo dice la palabra, está contándose que en la oración de usted y yo, escuche esto, no podemos dejar que nuestros pensamientos empiecen a divagar.
en lo que no es de Dios. Empezar a pensar en cosas que yo sé que no agrada a mi Padre, y que voy a entristecer al Espíritu Santo y voy a contaminar por ende mi templo, que es mi cuerpo donde Él mora. Debemos de cuidarnos de pensamientos inmorales. Debemos de cuidarnos de pensamientos que nos hagan caer en la tentación. Y esos pensamientos, ¿a qué muchos nos han llegado a caer? A la masturbación, al sexo desenfrenado, pensamientos de celos, pensamientos de ira, pensamientos de engaño, pensamientos de hacer el mal. Entonces ahí, en esa debilidad, en ese momento, en cuestión de segunda, el diablo envía sus dardos, envía a sus demonios. Entonces mire la importancia de uno de los primeros pasos para detener la liberación, es usar la armadura de Dios. Debemos de tener en cuenta este texto bíblico de Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18. Porque va a ser fundamental en mi vida cristiana. Y va a ser fundamental para como yo le decía al principio, poderme enfrentar al enemigo. Como dice una alabanza, Dios nos está llamando a la guerra. Dios nos está impulsando hacia dónde, hacia afuera. Porque hay sed del Evangelio. Hay hambre del Evangelio. Pero la iglesia está distraída. La iglesia se ha dejado llenar de pensamientos, de celos, de rabias, de muchas cosas. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice así la hermosa palabra de Adonai: por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable y de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, tened aprecio. Y dice el 9: poned por obra todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros. Para que nuestros pensamientos no estén divagando. Y muchas veces hay necesidades en el pueblo de Cristo. Y ha llegado un momento en que X o Y persona ha ido a comprar a algún lugar y tiene una necesidad, pero quizás la chica que le vendió el producto, lo que fue a comprar, le da de vuelta de más. Pero empieza su pensamiento: ay, ¿ahora qué hago? Pues dice: no, yo tengo mucha necesidad, sale y se va. Pero a veces no sabemos si quizás es Dios quien nos esté probando. Y se quedan con lo que no es de ellos. Y a todos nos ha pasado. Y a mí me ha pasado. Y cuando uno estaba sin Cristo, claro, yo soy sincero, en ocasiones lo hice, no devolvía, me quedaba y me iba callado. Pero ahora ya no, porque ahora ya estoy en Cristo Jesús. Y yo no puedo permitir que ese pensamiento de quedarme, de ser honorable, de ser, vaya, no, yo voy y digo: mire, me está dando, ¿qué vale? Me está dando de más.
Porque la honestidad ante todo. Y yo debo de ser el recto delante de la presencia de Dios. Y cuando usted y yo somos rectos delante de la presencia de Dios, Dios se glorifica. Y le voy a contar como testimonio algo que me pasó el viernes que fui a Cali. Fui a recibir unos domicilios que yo le hago a una empresa, una litografía. Fui al centro, me sonó el teléfono, llamaron de otra empresa que recogiera otro pedido. Cuando llego al sitio y me estoy bajando de la moto, hay un señor que me habla, pero como me sonó el teléfono, le digo un momento, ya lo atiendo, y me llama la persona y me dice, mire, ya no es necesario que recoja lo que va a recoger porque ya tenemos un operario. Y entonces le digo yo, listo, pero yo ya estoy aquí en el sitio. Me dijo, ya le confirmo si sí, pero lo más probable es que no. Y había un señor de edad. Se me acerca y me dice, joven, qué pena, yo no pido en la calle. Pero vine a hacer algo, vine y el cajero no me dio un dinero que me tenía que dar. Y otra persona me quedó mal con un dinero y necesito para un pasaje. No lo tengo, digo, tranquilo que a todos nos ha pasado. Llegué a abrir mi canguro y le pasé 2,000 pesos. Le dije que le vaya bien y me dijo que Dios lo bendiga grandemente. Y yo, amén. Cuando el Señor sale y se va, me llama nuevamente. Me dice, no, sí, recoja el producto que tenemos allí. Después de que me habían dicho que no. Mire lo que hace nuestro amado Padre Celestial. Cuando usted y yo somos honestos. Pero ¿sabe algo? Yo me vine pensando en la moto cosas, pero no divagando. Mi mente empezó así a pensar, a decir, y yo entre mí decía, perdón, yo decía, Señor, ¿no será que fuiste tú que te me presentaste al frente? ¿No será que fue tu hijo, quizás que fue el Espíritu Santo? El hombre andaba bien vestido, andaba con un bastón. Le pasé y salió, pero eso me quedó aquí en la mente, en el pensamiento. Y yo me vine con eso. ¿No será que fuiste tú? ¿No será que, Padre amado? ¿Y cuántas veces en su vida se le han presentado personas para una ayuda o algo, para que le dé así sea un caldo o algo, y no lo hemos hecho? Mire hasta dónde abarca todo eso. Y a veces, escuche eso, y hay testimonios que yo he escuchado donde hay personas cristianas que han ido a un lugar a comer y se les ha aparecido un anciano. Y cuando han ido a pagar, ella ha dicho, no, yo pago esto, lo mío, lo que está aquí y lo del Señor. Y le han dicho, ¿cuál Señor? El anciano que estaba ahí. No, allí no había nadie con ustedes. Por eso la importancia de la armadura de Dios. Por eso la importancia de la oración. Por eso la importancia de estar en armonía con Él. Por eso la importancia de buscarlo de madrugada. Por eso la importancia, como lo dice, de orar los unos por los otros. Porque lo dice la palabra. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido perdón. Ya lo pasamos. Pero mire, usted y yo debemos siempre de usar toda la armadura de Dios. Pero la pregunta que surge es, ¿estoy usando toda la armadura de Dios como lo dice la palabra? ¿La estamos usando? Paso número 2.
para tener la liberación, confesar positivamente. A toda hora con la negatividad. A toda hora diciendo, no, es que esto por aquí, por allá, renegando. A toda hora la quejadera, no. Yo debo de pensar positivamente, porque a través de la negatividad también el diablo vendrá y volverá esos demonios a apoderarse de mi vida. Porque no estoy creyendo en lo que Dios hizo en mi vida. Porque no estoy creyendo en el poder de Dios. No estoy creyendo en la unción del Espíritu Santo sobre mí. Y no estoy creyendo en lo que Él puede hacer y Él hará más adelante. Tengo que pensar positivamente. Las confesiones negativas caracterizan la influencia demoníaca. Que yo tengo un proyecto, un negocio, ay, que hoy se me quedó y empiezo a negativamente, pues téngalo por seguro que de ahí en adelante en ese negocio le va a ir mal. ¿Por qué? Porque toda hora con la negatividad, la negatividad, la negatividad, la negatividad. Pero yo pienso positivo, gracias Padre, por la bendición de hoy, pero mañana será mejor. El fin de semana será éxito. Pero no puedo estar con esa negatividad. Y hay personas que Dios hace la obra. Ay, ¿será que Dios me libertó? Ay, ¿será que Dios hizo la obra? Ay, ¿será que Dios puede hacer esto? Pues no lo va a hacer, y por ende van a haber fuerzas demoníacas colocando en sus pensamientos. Mire, primero va ¿qué? Pensamiento, y después en su vida la negatividad. Las confesiones positivas son expresión de la fe. Cuando yo pienso positivamente, eso quiere decir de que yo tengo fe. Ay, pero veis que tiene fe, pero no vendió nada. Gracias, Padre. Porque cuando yo pienso positivamente y tengo fe, en un abrir y cerrar de ojos todo lo puedo vender. Dios nos tiene que probar de una u otra manera. De una u otra manera tiene que probar nuestra fe. Por eso la fe es importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin la fe tampoco ¿qué? Podemos ver al Señor. Y la fe que trae obediencia. Y la fe y la obediencia van caminando juntos. Entonces hay dos cosas que yo debo de tener: fe, pero también debo de tener obediencia. Y si una persona, yo como cristiano, que ya soy libre, que ya Dios me ha libertado, tengo fe, pero camino en obediencia, más teniendo, más usando las armaduras de Dios, el diablo allí no se va a acercar ni para chismosear, ni para saber qué es lo que está pasando. Porque nuestras palabras tienen poder. Ni siquiera empezó a vender y ya está. Ay, si será que está lloviendo. Si será que vendo todo. Ay, ahora hay esta lluvia. Ay, ahora se me va a quedar. Ya está confesando que se le va a quedar todo. Ya está diciendo que no va a vender, no, Padre. Aunque caiga la lluvia, yo sé que tú traerás del norte, del sur, del oriente, del occidente. Y que nada se me queda. Por fe lo creo. Y usted va a ver que la cosa va a ser diferente. Que usted después va a decir, bueno, y con esta lluvia, Dios, ¿de dónde trajo esta gente?
Y yo creo que a usted y a mí nos ha pasado. Que usted dice, bueno, ¿y de dónde salió? Que a lo último, ya cuando ya no tiene más nada, hasta la gente llega a preguntarle, ¿quedó? Porque ese es el Dios a quien nosotros le creemos. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Usted y yo no tenemos más porque no queremos. Porque no le hemos creído como Él quiere que le creamos. Cuando usted y yo empezamos a creerle a Él como Él quiere que le creamos, téngalo por seguro que cosas sobrenaturales empezarán a pasar en nuestra vida. Yo no puedo estar con esa negatividad toda hora. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 11. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 23. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Es un pasaje muy conocido. Léalo, ¿qué dice? Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga lo será hecho. Ah, ¿sí ve por qué? Porque hay fe, pero hay que positivismo. Hay positivismo en mi vida por medio de la fe. La fe es crucial para nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con Cristo. Y no permita tampoco, no permitamos que otra persona venga a decirnos o a traer palabras de negatividad, que usted no puede, que yo no puedo, que esto por aquí no. Dígale, aléjate de mí, Satanás. Así de sencillo. Se va, ¿cómo sí? Porque yo tengo fe en mi Padre Celestial, en quien creó los cielos y la tierra. Yo tengo fe en aquel que abrió el mar, sacó a su pueblo de Egipto. Yo tengo fe en aquel que protegió a Mesach, Medrán y Abednego, y que protegió a Daniel en el foso de los leones. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Pero hay personas que vienen con palabras negativas muchas veces hacia nuestra vida y nos dejamos convencer de que es así. Nos dejamos convencer de que eso es, pero no. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe que nosotros decimos tener en Dios? ¿Dónde está la fe que usted y yo decimos que tenemos en Él? Entonces es una fe muerta. Es una fe que no tiene sentido. Yo digo tener fe, pero a la hora del té no tengo fe. La fe es importante para nuestra vida. Es muy importante. Porque si yo no tengo fe, entonces Dios no puede glorificarse. Y Dios no puede obrar en la manera que Él desea obrar en usted y en mí. Entonces, amada iglesia, y usted que me escucha, el segundo punto, para yo poder retener la liberación,
y de creer en lo que Dios ha hecho en mi vida es pensar positivamente. Confesar positivamente con mis labios. Siempre, Padre, gracias porque todo lo voy a vender. Gracias porque yo ya soy libre. Gracias, Padre, porque tú me has liberado. Y de ahora en adelante, ningún mal, ningún espíritu, ni el diablo, ni las tinieblas me harán frente. Vendrán nuevamente a mi vida, vendrán nuevamente a mi hogar, vendrán nuevamente a mis finanzas, vendrán nuevamente a mis proyectos, porque he sido libre, he sido sellado por la sangre del Cordero. Paso número 3. Para mantener la liberación. Permanecer en las Escrituras. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el Maestro. Cuando dice que en el Espíritu fue llevado al desierto, y en el cual estuvo 40 días y 40 noches, pero ¿quién se le presentó? El mismo Satanás, y empezó. Pero ¿qué pasó? Él conocía la palabra, y en toda hora escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: el Señor tu Dios le servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. Y a lo último que le dijo: aléjate de mí, Satanás. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mi vida, cuando yo tengo la palabra de Dios en mis pensamientos, y cuando yo tengo la palabra de Dios en mis labios, voy a ser más que vencedor. De lo contrario, entonces no va a pasar nada. Volvemos a lo mismo. Viene a esa debilidad, viene ese demonio con otros peores a poseer nuevamente ese cuerpo. Jesús soportó la tentación de Satanás usando las Escrituras. Cuando fue llevado al desierto, la palabra de Adonai es un reflejo para el alma. Porque cuando a usted le dicen algo indebido, por lo menos en su empresa, usted siendo cristiano, que ve que está ahí mismo la palabra dice que yo no debo de tomar lo que no es mío. Y en los 10 mandamientos la palabra dice que yo no debo de robar. Ya, ¿qué? Tengo la palabra. Permanezco en la palabra, permanezco en ella. ¿Qué dice Santiago 1? La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Mire lo que dice la hermosa palabra de Adonai. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañando a vosotros mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contemplaba sus rasgos en un espejo. Efectivamente se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, será feliz practicándola. O sea que no es solamente venir y yo escuchar, no es solamente yo venir y leerla y hasta allá, no, es practicarla, ponerla por obra. Porque la palabra me habla, en su devocional la palabra le habla a usted. Dios le habla a través del Hijo y el Hijo a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12.
El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. ¿Qué discierne? Pensamientos. Otra vez, ¿qué? Los pensamientos. Sí ve la importancia de que el Espíritu Santo tome el control y de que mis pensamientos sean sujetos al poder del Espíritu Santo. Yo tengo que vivir la palabra, ponerla por obra siempre. Mire lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que gracias a ella crezcáis con vista a la salvación. Tremendo lo que nos habla la palabra. Efesios capítulo 5. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Mire lo que me habla la hermosa palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de ¿qué? De la palabra, de la parte B. Es la palabra. Cualquier situación que yo pueda estar, sea económica, sea, Señor, tu palabra dice, tengo esta situación económica, pero tu palabra dice, mi rey, como dijo el salmista David, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Si es en medio de la enfermedad, Padre, tu palabra dice, y escrito está, que por tus llagas fuimos nosotros sanados, por tus llagas fuimos nosotros libertados. Poderoso Rey, yo creo en tu palabra, yo creo que tu Padre puedes quitar esta enfermedad, porque tu palabra dice que tú pones la llaga pero también la cura. Pero así como dijo, oh, aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Y así sucesivamente. Voy aplicando que la palabra, permanezco en las Escrituras, permanezco en los pensamientos de Dios. Y las cosas van a empezar a ser diferentes. Mateo capítulo 4, versículo 4. Estamos viendo textos claves. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En todo el tiempo él lo confrontó con la palabra. Y yo debo de confrontar mis necesidades, mis problemas y ahora el enemigo con la palabra de Dios. Yo no tengo por qué amedrentarme ante eso. Y mire lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 119. Salmo 119, 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Y en la Reina Valera dice que lumbrera es ¿qué? Tu palabra, ¿cierto? Que mi palabra, que la palabra de Dios sea esa luz, sea esa lumbrera día a día en mi vida. Y cuando yo confeso
Y cuando yo permanezco en las Escrituras, yo no voy a caer en la mentira, no voy a caer en el engaño, no voy a caer en nada de lo que el diablo me pueda ofrecer. Paso número 4 para retener la liberación. Crucificar la carne. Y duro que nos cuesta crucificar la carne. Duro que nos cuesta que la carne se sujete a nuestro espíritu. Lucas capítulo 9 versículo 23. Lucas capítulo 9 versículo 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo debo de morir al yo, menguar, para que quien crezca en mí, él pueda crecer en mí. Yo debo de morir a los deseos de la carne. Yo debo de morir a una de esos, vuelve otra vez a los malos pensamientos. Porque ¿cómo yo caigo en los deseos de la carne? ¿Por medio de qué? De mis pensamientos. Ejemplos sencillos, como siempre hemos visto: una mujer ve a un hombre de esos así ahora, o un hombre o una mujer despampanante, como dicen los muchachos, tuneada desde del pelo a la... Y de una vez que ya los pensamientos, ya la desnudó, ya lo desnudó, ya. Por eso el principio yermo de la salvación: mis pensamientos debo cuidarlos. Mis pensamientos. Mis pensamientos. Hay que romper con todos los viejos patrones que se han mantenido en mi vida, que se han mantenido en su vida, ligados a los espíritus del mal. Yo tengo que romper esos patrones viejos, esos viejos patrones que han estado ligados en mi vida a los espíritus del mal. ¿Por medio de qué? De la carne y de otras cosas. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En Gálatas capítulo 5. Vamos allá, vamos a leerlo. En una ocasión le leí este texto bíblico a una joven y ella me decía: no, es que ustedes son los cristianos los que dicen esto. Y cuando la llevé al libro de los Gálatas, la puse a que leyera, se quedó sorprendida y me dijo: sí, ahora entiendo que no son ustedes, que es la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, ya os advertí, de quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el 24 dice: además, los que son de Cristo Jesús han crucificado ¿qué? ¿Qué han crucificado? La carne, con sus pasiones y sus apetencias, sus deseos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque es que hay gente que dice que ustedes son los que prohíben. Lea la palabra. Y si usted va a contender conmigo, no. Es la palabra la que me habla. Es la palabra la que me enseña. Es la palabra la que me guía. Es la palabra. Es mi manual para yo poder alcanzar la salvación. Es mi manual de vida, mi manual de convivencia, como usted lo desee llamar.
Entonces, número 1, usar toda la armadura de Dios. Número 2, confesar siempre positivamente. Número 3, permanecer en las escrituras. Número 4, crucificar la carne. Número 5, desarrollar una vida de continua alabanza y de constante oración. Pero vemos hoy día en casa de cristianos, por eso es que mantienen así, a veces como dice el dicho, llevados, endemoniados, porque escuchan, permitiendo, y aún ellos también son permisivos, que los hijos escuchen música reggaetón, música del mundo que no agrada a Dios, que por medio de esa música también entran los demonios al hogar. La alabanza silencia al enemigo. La alabanza no es una actitud del corazón. Entonces, ¿qué es la alabanza? Aquí viene la alabanza. Es una expresión hacia Elohim de gratitud, de adoración y de gozo por medio del habla, el canto, la danza, el aplaudir, el tocar instrumentos musicales, etc. Es la gratitud de adoración, de reverencia, con un corazón contrito y humillado hacia el Padre de gloria. Pero a veces por ahí hay cristianos que están y se les escapa la musiquita por allá que bailaban. No, tiene que haber, y por eso, como dice aquí en el tercer punto, cuando la palabra permanece en mí, automáticamente una alabanza, una adoración, para silenciar al enemigo, para silenciar a las tinieblas. Primera de Corintios 14:14, ¿qué dice la palabra? Aquí se predica con base a la palabra, no con palabras humanas y con palabras sustentadas, no, palabra de Dios. Porque si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. ¿Mi mente queda qué? Sin fruto. Tiene que ir acompañado de algo más. Porque hay muchos que van a la intimidad y ahí, pero no tienen tiempo para adorarle, para alabarle, para decirle: Señor, cuánto te amo, para decirle: Señor, tu fidelidad es grande, es incomparable. Y empiezo yo a entonar, empiezo yo a alabarle. No es solamente hablar y hablar y hablar y darle una retaquila y mira y tengo esto. No, Él sabe usted y yo de que tenemos necesidad. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 17. Orad constantemente. Pero mire lo que dice el 18. Da gracias por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. ¿Dar qué? Acción de gracias. Y orar constantemente. Yo tengo que desarrollar una vida continua de alabanza y de adoración. Y la pregunta, y surge otra pregunta: ¿cómo usted y cómo yo desarrollamos esa vida de alabanza y de adoración a Él? ¿Cómo la está desarrollando en su vida personal con Dios? En su intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo la estamos desarrollando?
Yo a veces voy en la moto y voy cantando hoy. Y usted es cristiano, sí, para la gloria y honra de mi Padre Celestial, soy predicador de la palabra. Ay, qué bonito, lo felicito. Pero siempre voy. Ay, usted es cristiano, sí. Usted es cristiano y aprovecho para predicarles de la palabra. O sea que un día que estén en la presencia de Dios no van a tener excusa ninguna de decir que no se les predicó. Sexto paso para detener la liberación: mantener una vida de compañerismo y de actividades espirituales. Aquí estamos hablando de compañerismo dentro de la congregación. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy con mi hermano, con mi hermana? Y vemos que en la iglesia está grupitos, son grupitos. Grupito de alabanza por allá, el grupito de mujer por allá, el grupito de intercesión por allá, y todo. Y no, la iglesia del Señor es una sola, es un solo cuerpo. La iglesia no tiene por qué dividirse. Pero aquí nos da a entender: encuentre y busque su función del cuerpo de Cristo. Le ha preguntado a Dios cuál es la función que Él desea cumplir en usted dentro de la iglesia. Quizás presidiendo, tocando un instrumento, alabarle, empezar el servicio de oración, leyendo la palabra, atreverse a predicar. Le ha preguntado a Dios. Yo debo de encontrarme y de saber cuál es la función que yo debo ya de empezar a ejercer dentro de la congregación. Hay personas que llevan años y años y años y años en otras congregaciones y años. Y palabra, pero ha llegado el momento. Porque sabe algo, un día, ese tiempo, usted y yo se lo vamos a tener, le vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Por qué Él le puede decir a usted, a mí, tanto tiempo y por qué no serviste? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué escondiste los talentos? ¿Por qué escondiste lo que yo te di para que lo pusieras por obra? Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Usted y yo estamos aquí porque ha sido propósito de Dios. Y eso que usted diga que a mí Dios no me ha dado nada, no, eso es mentira del diablo. Hay que orar y decir, bueno, Señor, ¿cuál es la función? Decirle, ¿cuál es la función que en tu voluntad deseas que yo cumpla dentro de la congregación donde tú me has puesto? Y verá que vendrá la respuesta de Él. Porque yo ya tengo que becarlos. Ya nosotros, claro, yo sé que pararse acá no es fácil. Hay personas que tienen pánico escénico. Pero eso ya tiene que morir a un lado. Tengo que morir a eso. Cuando uno empieza, es como cuando uno está en el colegio, en la universidad. ¿Cuántos de nosotros no le tuvimos miedo a una exposición? Que a usted le toca que usted le toca que hablar, no que hable fulanito, no que ese sea bueno para hablar. O los que pasaron por la universidad cuando yo estaba en el SENA, sí o sí teníamos que pasar, con miedo o sin miedo, pero teníamos que pasar. Pero el Espíritu Santo dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De valentía. Yo me atrevo, vamos para allá, porque aquí no estamos para criticar. Aquí no estamos para señalar, aquí no estamos para juzgar. Estamos ¿qué? Para ayudarnos mutuamente y para crecer espiritualmente. Y que el día de mañana usted pueda ser mejor que yo. Porque esto es así. Dios puede usar a cualquier persona. Anhele los dones espirituales y permita que obre en su vida dentro de la iglesia.
Primera de Corintios, capítulo 12. Del versículo 7 al versículo 14. Por eso yo le decía que Dios a cada quien le ha dado algo. Mire lo que dice la palabra. A cada cual se le otorga que la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo Espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es ese don? ¿Le ha preguntado a Dios cuál es ese don que le ha dado a usted? Para poder ejercerlo, no solamente dentro de la congregación, a donde Dios el día de mañana lo pueda llevar. Y ponerlo por práctica. Y también mantengámonos bajo la autoridad del pastor. Somos un cuerpo, hay una autoridad que es Cristo. Pero hay otra autoridad que Él ha puesto. Hay que mantenerse bajo esa autoridad. Y por último, para terminar, el último paso para detener la liberación. Esto no es solamente para una persona que recientemente ha sido libre, esto también es para usted y para mí. Sométase totalmente a Yeshua. Sometámonos totalmente a nuestro Cristo de gloria. Decida que todo pensamiento, toda palabra y toda acción reflejan la misma naturaleza de Yeshua. Permanezcamos en Cristo, en Yeshua, para que el fruto del Espíritu pueda producirse en obediencia en su vida y en mi vida. Si yo no me sujeto a Él por completo, entonces voy a estar mal y voy a vivir una vida mal. Y esa persona va a seguir viviendo una vida mal. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 16? Efesios 6, capítulo 16. Y ayer lo habíamos leído. Embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Entonces, amada iglesia, para concluir, si nosotros tenemos en cuenta todo esto que hemos visto, mire, téngalo por seguro que hoy en día en muchas iglesias no se da esto. Pero le damos la gracia y gratitud al Padre que ha dado la sabiduría en mi vida para poder ver y comprender también cómo se mueve el mundo espiritual. Y de cómo de nosotros como hijos de Dios, cristianos, discípulos que somos de Yeshua, tengamos mucho cuidado en nuestra vida cristiana y en nuestro diario vivir con Él,
para que no vamos a tener que pasar trabajos más adelante. Debemos de tener en cuenta cada punto, cada texto bíblico, cada versículo, porque eso alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, mi mente, mi corazón, y sobre todo, no dejemos que nuestros pensamientos estén divagando. Y termino con este último texto, Romanos capítulo 5, versículo 10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida? Él dio su vida por usted y por mí, siendo usted y siendo yo unos viles pecadores, y seguimos siendo pecadores, pero que cada día usted y yo vamos mitigando esos errores y podamos tener en cuenta. Hemos visto nuestros enemigos espirituales, hemos visto cómo entran los demonios, hemos visto pasos para que una persona pueda ser liberada, y hemos visto también cómo, no sé si se me escapa alguno, pero hemos visto hoy cómo podemos retener la liberación. No es solamente para una persona que está recién liberada, es para usted y para mí, porque usted y yo también hemos sido libres, hemos sido rescatados por su sangre, por su muerte, por su crucifixión. Por eso yo le animo, yo le invito a que a partir de hoy verdaderamente empecemos a examinar nuestra vida y le digamos al Espíritu Santo, como dijo el salmista: examíname, y como los puntos encuentre cuál es la función, cuál es el don, qué es lo que Dios le ha dado para cumplir dentro del cuerpo. Porque yo se lo aseguro que usted toda la vida no va a estar ahí sentada o va a estar ahí sentado. Tarde que temprano, si usted no se mueve, Dios mueve. ¿Cómo? No lo sé. Pero ha llegado el tiempo de saber qué es lo que Dios ha dado a mi vida. Porque así yo voy a avanzar y yo no me voy a quedar estancado, sino que voy a seguir hasta llegar a la estatura perfecta y hasta llegar a la perfección donde Él me quiere llevar a través de su Espíritu Santo. Así que hemos concluido, y yo sé que esta palabra ha sido de gran bendición para su vida y también para mi vida. Quiero bendecir a cada persona que se ha conectado, a cada persona que ha escuchado este mensaje, y recuerde siempre que Cristo le ama y que Cristo desea que usted y yo avancemos día tras día. Vamos a darle gracias a Él por este tiempo tan maravilloso.